Juan capítulo 20, versículos 19 al 23, lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitieran los pecados, les serán remitidos, y a quienes se les retuvieran, les serán retenidos. Entonces déjame orar para poder continuar. Padre, gracias, Señor, porque hoy podemos seguir celebrando tu resurrección, porque hoy podemos seguir recordando que tu vida, que tu ministerio, que tu obra no terminó en la cruz, no terminó ni siquiera cuando resucitaste, sino que tu obra continúa hasta el día de hoy. Y es increíble saber que somos producto de lo que tú iniciaste hace 2000 años atrás, Señor, y que hombres obedientes, hombres llenos del Espíritu Santo, continuaron, Señor. Y es lo que queremos hacer el día de hoy. Simplemente continuar con lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Y estamos aquí porque creemos, tenemos la fe de que tú sigues haciendo milagros, de que tú sigues revelándote a las vidas de las personas, Señor, que tú sigues cambiando corazones, que tú sigues cambiándolo todo. Y por eso estamos aquí, Señor. Y queremos adorarte como cantábamos ahorita. Queremos decir que eres nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro suficiente y único Salvador. Entonces, Padre, haz tu obra, habla a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. De acuerdo a diferentes estudios, se ha podido determinar que el hombre y la mujer, hombre en general, cuando a lo largo de su vida puede o llega a experimentar diferentes tipos de temores o de miedos, o dos tipos de temores o miedos. El primero es un temor natural, el cual nos alerta ante peligros y situaciones que nos ponen en riesgo. Es decir, si tú vienes, si tú vas caminando por la calle y ves que un perro viene corriendo a toda velocidad hacia ti mientras te ladra, furioso, es natural sentir temor, ¿no? Si vas en la calle o por una calle en la cual sabes que la probabilidad de ser asaltada o asaltado es alta, que ahorita ya cualquier calle por la que camines existe esa posibilidad, ¿verdad? Pero si tú vas por la calle y sabes que es una calle por donde probablemente puedes llegar asaltado, es natural sentir temor si observas que alguien comienza a seguirte. Es natural sentir ese temor. Pero hay otra clase de temor, el cual es descrito como un temor irracional o irreal. Un temor que nace no a partir de la realidad, un temor que nace no a partir de un riesgo real, sino como el resultado de nuestra propia interpretación de las cosas, muchas veces de nuestra propia imaginación. Y sabes, yo soy buenísimo para eso. Yo soy buenísimo para imaginar que cosas desastrosas pueden llegar a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, ahorita que se fue la luz, ¿no? Y seguro se robaron los cables. Híjole, vamos a pasar 4 o 5 días sin luz, igual que la otra vez. Y a lo mejor ni es eso.
¿verdad? Pero mi mente tiene esa capacidad de imaginar escenarios irreales o inexistentes, y de ahí nacen esos temores. Temores irracionales, temores irreales, como resultado de nuestra propia interpretación de las cosas. Y por consecuencia, a diferencia del temor natural, el cual nos advierte y nos pone en alerta ante una situación real de peligro, este temor irracional nos esclaviza, nos paraliza, ¿no? Y como te decía, nos lleva a crear escenarios poco probables o muy probablemente inexistentes. Es lo que aquellos que se dedican a estudiar este tipo de cosas denominan como pensamientos o temores tóxicos. Tóxicos, esta palabra que está tan de moda el día de hoy. Temores que en lugar de alertarte para la supervivencia, terminan consumiéndote, terminan debilitándote y llenándote de ansiedad y de nerviosismo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué te hablo de esto? Porque si te fijas, Juan, uno de los discípulos que están ahí, el discípulo que justamente está escribiendo esto y que es uno de los discípulos que se encontraban ahí, da testimonio de que es justamente el temor lo que los lleva a reunirse, no para celebrar la resurrección de Jesús. Es por temor que deciden reunirse, pero no por el gozo de creer que Jesús había resucitado, a pesar de todas las evidencias que ya tenían acerca de su resurrección, sino como Juan mismo lo dice, están reunidos ahí por temor a los judíos. Ahora, cuando habla de judíos, no habla del pueblo en general, habla principalmente de las autoridades, específicamente de los fariseos, a quienes los judíos están en este temor, ¿no? Ahora, el problema no era el temor, porque como ya lo vimos, hay temor que es natural. Entonces, el problema en sí no era el temor, o no es el temor en nuestra vida. El problema real es a dónde le permitimos a ese temor que nos lleve. ¿A dónde le permitimos a ese temor que nos lleve? Y aquí vemos a un grupo de discípulos que en lugar de estar en donde deberían de estar, a un grupo de discípulos que en lugar de estar haciendo lo que deberían de estar haciendo, ahora están encerrados, imaginando un panorama en donde lo peor podía pasarles, si es que estas autoridades judías sabían dónde estaban. Por eso dice Juan en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas, ¿cómo? Cerradas. Entonces, están ahí los discípulos. En lugar de estar en donde tienen que estar, en lugar de estar haciendo lo que fueron llamados a hacer, están con las puertas cerradas por temor, creyendo que lo peor podía pasarles si es que descubrían en donde estaban. Entonces, quiero que medites en esto. Porque cuando somos controlados por emociones o sentimientos como el temor, terminamos perdiendo la dimensión real de las cosas. Cuando somos controlados, en este caso por el temor, comenzamos a ver el dolor, comenzamos a ver la enfermedad, la escasez o cosas parecidas a estas como situaciones que están por encima de Dios y de su poder.
Es decir, cuando somos controlados por emociones como el temor, terminamos engrandeciendo las circunstancias al mismo tiempo que disminuimos la grandeza de la gloria de Dios y su poder. Ese es el problema cuando dejamos que emociones como el temor, como la ansiedad, como situaciones de este tipo terminen controlando nuestro corazón. Que terminamos poniéndolas por encima de la grandeza de la gloria de Dios y de su poder, y entonces terminamos paralizados, terminamos esclavizados, terminamos llenos de nerviosismo, de estrés, etc. Y quiero que medites en esto, porque sabes, no hay cosa más peligrosa a la cual tú y yo podamos ser expuestos o a la cual podemos exponernos, como creer que las circunstancias están por encima de Dios y de su voluntad. Es lo más peligroso a lo cual tú y yo podemos exponernos. Acompáñame a Salmos 46, por favor. Salmos 46, versículos del 1 al 3. Dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, y marca ese pronto auxilio, por favor. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Te das cuenta? No temeremos. ¿Por qué? Porque en Dios tenemos la seguridad de que Él es nuestra protección, de que Él es nuestra fortaleza, y no hay nada que esté por encima de su poder, no hay nada que esté por encima de su cuidado, no hay nada que esté por encima de su autoridad. Entonces, otra vez, quiero que medites en esto. Porque cuando permitimos que nuestro corazón se contamine con la idea de que las circunstancias, de que lo que estamos viviendo, aquello que el día de hoy representa una situación de temor, cuando permitimos que eso se ponga por encima de Dios y de su poder, es solo cuestión de tiempo para terminar completamente alejados de Él y de su voluntad. Y probablemente este era el peligro al cual se estaban enfrentando los discípulos. Probablemente este era el verdadero peligro al cual los discípulos estaban siendo expuestos en ese momento, no tanto a los judíos, no tanto a las autoridades, sino el real peligro era que ellos se dejaran controlar por el temor y terminaran completamente alejados de Dios y de su voluntad. Y por eso, cuando llega la noche, como dice Juan, Jesús viene a ellos mostrándoles las heridas de sus manos y de sus pies. Y me llama mucho la atención esto. Me llama mucho la atención que el Jesús resucitado intencionalmente deja vivas las heridas de sus manos y sus pies para poder dar testimonio de un Dios que se identifica con nuestro dolor, de un Dios que se identifica con nuestro temor, de un Dios que se identifica con nuestro sufrimiento. Ahora, cuando Jesús llega, dice Juan que les dice paz a vosotros. Ahora, culturalmente,
existía un saludo que es shalom. Seguramente por ahí has oído esta palabra, ¿no? Pero culturalmente, cuando alguien llegaba a algún lugar o se encontraba con alguien mientras iban por la calle, se decían, shalom, ¿no? Shalom rabaja, no sé qué, ¿no? Y se traduce igual como paz, ¿no? Pero este shalom, esta paz, se utilizaba más en un sentido de estamos bien, no hay conflicto entre nosotros que nos encontramos, ¿verdad? Es decir, yo llegaba a algún lugar y decía, Jaime, shalom, ¿no? Es decir, estamos bien, no hay conflicto, no hay pelea, no hay algo parecido a eso, ¿no? En ese sentido se usaba ese shalom o ese término de paz. Ahora, a diferencia de este shalom, esta palabra que Juan usa para describir lo que Jesús les dice es la palabra eirene, que se usaba más bien en un contexto de paz o de tranquilidad emocional, diferente al shalom. Este era un sentido de paz o tranquilidad, ¿qué? Emocional. Eso significa que cuando Jesús llega, lo que literalmente les dice es, tranquilos, ya, calma, ya no tengan temor, mírenme, ya estoy aquí, vean mis manos, vean las heridas de mis manos, vean las heridas de mis pies, ya, calma. Ahora, quiero que medites en esto, porque la tranquilidad que los discípulos necesitaban no se encontraba en que las circunstancias cambiaran. Su tranquilidad no estaba en que de repente alguien llegara, abriera las puertas y les dijeran, ya, tranquilos. Los judíos que estaban persiguiéndolos ya se fueron. Entonces ya, cálmense, ya pasó el peligro, ya. Pueden salir. La tranquilidad que los discípulos necesitaban no se encontraba en la voz de alguien diciéndoles, ¿saben qué? Los romanos ya no quieren más alborotos, entonces le ordenaron a los fariseos que los dejaran en paz, entonces ya. Mira, aquí hay una carta donde dice que los van a dejar en paz, entonces ya, tranquilos, cálmense, ya pasó, ya regresen a sus casas, regresen a sus vidas normales. No. La paz que ellos necesitaban no se encontraba ahí. Ellos necesitaban más que un cambio de circunstancias, más que un cambio de ambiente, lo que ellos necesitaban como prioridad era un cambio aquí, en el corazón. Un corazón que verdaderamente entendiera que su tranquilidad y su gozo se encontraba en poder ver al Jesús resucitado, aun cuando el peligro continuaba pasando esas puertas. Ahí estaba la paz que ellos necesitaban, en poder ver al Jesús resucitado, escuchando su voz diciendo, tranquilos, tranquilos. Y me encanta, porque los hombres que estaban aquí, llenos de temor, llenos de confusión, llenos de inseguridad, de incertidumbre, los hombres que estaban reunidos bajo el mismo temor semanas después de haber tenido este encuentro con el Jesús resucitado, estarían anunciando con valentía, con fe, con poder lo que se les encargó que anunciaran. Que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Jesús lo cambia todo. Y te repito, esos hombres
que estaban llenos de temor, después del encuentro con este Jesús resucitado, van a salir y van a dar su vida y se van a exponer a pesar del riesgo, a pesar de las dificultades, a causa de poder llevar la palabra del Evangelio hasta lo último de la tierra, como les dijo Jesús, porque Jesús lo cambia todo. Y sabes, muchas veces en nuestro corazón existe temor, muchas veces en nuestro corazón existe confusión, desánimo, aflicción por los diferentes momentos por los cuales nos toca atravesar, y muchas veces el deseo de nuestro corazón es poder salir lo más rápido posible de ahí. Ya, que esto se acabe, ya, que las circunstancias cambien, ya, que esto se arregle, ya, así. Muchas veces el deseo de nuestro corazón es escuchar la voz de alguien diciéndonos: tranquilo, ya todo se arregló, ya. Muchas veces el deseo de nuestro corazón es escuchar la voz de alguien, del médico diciéndonos: hey, salud está bien, no fue grave. Mira, ya no te espantes, ya. Muchas veces la tranquilidad que tú y yo buscamos es escuchar de alguien decirnos: ya llegó la provisión. ¿Qué estabas esperando? Ya. Ahí está depositada en tu cuenta. Entonces ya. Ten paz. Ya todo está pagado. Ya no te preocupes. Pero sabes, más allá de eso, más allá de escuchar esta voz, lo que verdaderamente necesitamos es poder ver a Jesús y encontrar en Él la verdadera paz y tranquilidad que nuestro corazón necesita, aun en medio de aquellas cosas que parecen no mejorar o que aparentemente hoy están completamente perdidas. Esa paz que, como Jesús mismo lo dijo, sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que es diferente a la paz del mundo, o como nos las da el mundo. Esa paz que verdaderamente encuentra un reposo en nuestro corazón. Por eso dice David, pero no era David, pero dice el salmista, en el Salmo 46, aunque la tierra sea removida, aunque bramen y se turben las aguas, aunque tiemblen los montes, no temeré, porque en Dios encuentro protección y encuentro fortaleza. Chécate que David no dice: cuando pare de rugir el mar, cuando paren de temblar los montes, entonces voy a dejar de temer. No. Dice el salmista: aún a pesar de eso, aun cuando pueda escuchar a los mares bramar, a los montes temblar, no voy a temer, porque sé que Dios es mi protección, porque sé que en Dios encuentro fortaleza. Entonces no sé cómo vienes hoy, pero sin duda es un buen día en el que podemos orar y en el que podemos pedirle a Jesús que nos permita aprender a verle y que nos permita escuchar su voz diciéndonos: tranquilo, ten paz. Jaime, tranquilo, ten paz. Quique, tranquilo, ten paz. Ten paz. Ahora, regresa a Juan, por favor, Juan capítulo 20, para terminar con esto. Que Juan registra acerca del llamado que Jesús le hace a estos hombres. Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Si vas al Evangelio de Lucas, que también registra esto,
Lucas registra un poquito más completo esto y dice que cena con ellos, que está ahí, platica, convive con ellos y que ellos todavía están así como, ¿será o no será? ¿Verdad? Entonces, por eso nuevamente les dice paz a ustedes, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes remitan los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuvieran, les serán retenidos. Ahora, eso que acabamos de leer es básicamente un resumen que Juan hace de lo que hoy conocemos como la gran comisión que se nos describe en Mateo 28. Por tanto, id por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he enseñado. Y he aquí que yo estoy con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que Mateo describe en todo un párrafo, ¿sí es párrafo, maestra? Sí, entonces, lo que Mateo describe en un párrafo grande, Juan lo resume en unas cuantas líneas, ¿verdad? O en un párrafo más chiquito. Y si vamos a los diferentes evangelios, vamos a encontrar que cada escritor fue inspirado para resaltar diferentes enfoques de la comisión que Jesús les había dado a los discípulos. Y básicamente Juan resume el enfoque de la gran comisión, como lo acabamos de leer. Ahora, de acuerdo a esto, Juan dice que Jesús les dice, así como el Padre me envió, yo los envío. ¿No? Así como el Padre me envió, yo los envío. Ahora, los que estuvieron con nosotros los miércoles, aquí hay una pregunta que podemos hacerle al texto, ¿cierto? ¿Cuál sería esa pregunta? ¿Cómo? ¿A qué nos envió? ¿Y cómo nos envió? Así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Entonces, la pregunta natural que sale de esto es, ¿cómo el Padre envió a Jesús? Y cómo Él ahora nos envía a nosotros. Y seguramente hay más formas en las que como discípulos podemos ser enviados por parte de Jesús, pero quiero darte 3 formas para terminar, que encontramos aquí mismo en el Evangelio de Juan. Vamos primero a Juan 6:38, por favor. Dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que ¿qué? Me envió. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, punto número 1, como discípulos, somos enviados por Jesús a hacer la voluntad del Padre. Punto número 1, hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Y quiero que participen porque no hay luz y eso estaba en una diapositiva para que pudieras anotarlo, pero tenemos que hacerla como clase ahora, ¿verdad? Entonces, punto número 1, somos enviados, así como Jesús fue enviado a hacer la voluntad del Padre, ahora tú y yo somos enviados por Jesús a hacer exactamente lo mismo. Esto quiere decir que ya no son nuestros deseos, que ya no son nuestras pasiones, que ya no son nuestros gustos personales quienes guían y determinan lo que hacemos o dónde buscamos estar, sino que ahora, al igual que Jesús lo hizo, nos sujetamos a la voluntad del Padre a nuestras vidas. Punto número 2, Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que ¿qué? Me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. El Padre que envió a Jesús, ahora Jesús nos envía a nosotros. Entonces, punto número 2, somos llamados para hablar y declarar las palabras del Padre
de la misma manera en que Jesús lo hizo. Hablar y declarar las palabras del Padre. Dice el apóstol Pedro en 1 de Juan 2:9 que hemos sido llamados para dar a conocer las virtudes, las bondades, la gloria del Dios que nos llamó de tinieblas a luz, del Dios que nos llamó de muerte a vida. Entonces ya no son nuestras palabras, sino son las palabras del Padre las que hemos sido llamados a anunciar, a predicar. Juan 5:36, punto número 3. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha ¿qué? Enviado. Entonces, punto número 3, como discípulos, somos enviados a hacer las obras del Padre de la misma manera en que Jesús las hizo. Entonces, punto número 1, somos enviados a hacer la voluntad del Padre. Punto número 2, somos llamados a anunciar y a declarar las palabras del Padre. Y punto número 3, somos llamados a hacer las obras del Padre. Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Jesús para andar en buenas obras, las cuales Dios de antemano había preparado para que las hiciéramos. Entonces, estos son las tres puntos, te repito, probablemente hay más, pero son 3 formas en las cuales hoy somos enviados por Jesús como Él fue enviado. Y sabes, esto no es opcional. Esto no es para un grupo específico de personas. Esto no es para un grupo selecto o limitado con ciertas habilidades o talentos. Sí, ese es el trabajo del pastor, pues que lo haga él, ¿no? Yo ando acá haciendo otras cosas, eso no es para mí, no, eso es para cada uno de nosotros. Si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces Jesús te dice, así como yo fui enviado, ahora tú tienes que ir y hacer. Y no hacerlo es ir en contra de lo que Jesús vino a edificar. Entonces, como iglesia, como cuerpo, tenemos que estar atentos a estar caminando en la voluntad de Dios, anunciando y declarando las palabras del Padre y haciendo sus obras. Entonces, cada vez que nos reunimos aquí, es para eso, para declarar las obras del Padre, para hacer sus obras y para caminar en su voluntad. Ahora, de acuerdo al énfasis que Juan hace sobre la gran comisión, termina diciendo esto en el versículo 23. Juan 20:23, a quienes remitieran los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieran, les serán remitidos. Ahora, es interesante si te fijas que el énfasis que Juan hace de que los discípulos harían esto viene como respuesta a la acción de que Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces, ojo con esto, porque pudiera llegar a ser un tanto confuso, pero como discípulos, no es que estemos llamados o tengamos el poder o la libertad de perdonar o no perdonar pecados. El único que puede hacer eso es Dios. Y Jesús mismo lo dejó bien claro cuando hay un hombre paralítico que es bajado del techo y le dice, tus pecados te son perdonados. Y entonces los fariseos lo cuestionan y les dicen, ¿por qué haces eso? Solo Dios
puede perdonar pecados. Y entonces Jesús les dice que es más fácil decirle levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Entonces el único, y a diferencia de la Iglesia católica, nosotros no creemos que un hombre tenga la autoridad o la facultad para perdonar pecados, pero lo que sí tenemos por medio del Espíritu Santo es la autoridad y la responsabilidad de anunciar sobre aquel que tiene el poder para perdonar los pecados del hombre. Es decir, nuestra responsabilidad es anunciar que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay perdón, pero también que es necesario reconocerlo como único y suficiente Salvador. ¿Te das cuenta la diferencia? No es que nosotros ni ningún hombre tenga autoridad para perdonar pecados, pero sí la autoridad para proclamar, sí la autoridad para anunciar y adorar al Dios que perdona pecados. Y esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Ahora, quiero dejarte con esto, porque Jesús no nos envía de manera diferente a como envió a los discípulos, así como los mandó a ellos, nos manda también a nosotros, y también como puso en ellos el Espíritu Santo para poder hacer la obra. Hoy nos provee del mismo Espíritu para que podamos caminar en esa voluntad, para que podamos anunciar o declarar las mismas palabras y para que podamos hacer sus obras. Y eso es glorioso, porque eso significa que lo que Jesús nos llamó a hacer no depende de nuestras fuerzas, que esto que Jesús nos llamó a hacer no depende de nuestras habilidades, de nuestras capacidades, de nuestras fortalezas, sino simplemente de estar dispuestos a ser guiados, de ser motivados, de ser impulsados por el Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu en nosotros, quien capacita y quien fortalece nuestros corazones débiles y muchas veces distraídos para poder hacer las cosas como Jesús las hizo, y que de esta manera el Padre pueda ser glorificado. Entonces, probablemente necesitamos partir de eso. Probablemente necesitamos partir y yo no tengo el poder para soplar sobre ti el Espíritu Santo, ¿no? Y que en base a eso puedas hacer aquello que Jesús nos ha mandado hacer. Pero sí tenemos el ejemplo de los discípulos que después de haber recibido al Espíritu Santo salieron e hicieron la gran comisión y sus vidas fueron transformadas y tuvieron la capacidad, con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, de vivir para Jesús. Entonces hoy quiero orar para que el Espíritu Santo, te repito, yo no tengo el poder de administrar y ¿no? Como piu, 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 piu. Sería increíble que pudiera hacerlo y derramamiento del Espíritu Santo, pero no puedo. Simplemente puedo orar y pedirle a Dios en su misericordia que conforme a la promesa, Él haga descender su Espíritu sobre aquellos que, como Él dice, han de ser salvos, y que Él añada cada día a su iglesia aquel que ha de ser salvo, y al ser salvo llamado a continuar con la obra que Jesús inició. Entonces, ¿por qué no me acompañas ahí en tu lugar? Y terminamos orando. Pues Padre, gracias Señor, porque no nos has dejado solos, porque tú sigues obrando, manifestándote, moviéndote, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre. Conforme a la promesa, hoy te ruego, Jesús, que tu Espíritu Santo descienda
y sea, descienda, si podemos decirlo así, y sea derramado, depositado en los corazones de aquellos que hoy tú así lo quieras, Señor. Que tengas misericordia, Señor, de cada vida que hoy está aquí, y que puedan experimentar tu poder, tu libertad, que sus pecados sean perdonados, Señor, porque tú tienes ese poder para poder hacerlo. A nosotros simplemente nos has llamado para anunciarte, Señor, para declararte, para hacer tu voluntad, declarar tus palabras y hacer tus obras. Y es lo que como iglesia queremos hacer. No nos interesa ser una iglesia reconocida por lo que sea. Nos interesa que tú seas exaltado y glorificado, Señor, por medio de lo que nos has llamado a hacer. Entonces, Padre, te ruego por esa llenura del Espíritu Santo en los corazones de aquellos quienes así tú lo decidas, Señor, como ocurrió en el Pentecostés, como ocurrió en tantos otros lados. Padre, pero es tu obra. Hazlo conforme a lo que tú, conforme a tu voluntad. Padre, y gracias porque tenemos una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que no nos abandona. Gracias porque, como dice el salmista en el Salmo 46, tú eres nuestro pronto auxilio, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Aunque bramen los mares, aunque los montes tiemblen y sean removidos de un lugar a otro, no temeremos porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, y así como tú viste el temor en el corazón de los discípulos y a partir de eso te moviste y les dijiste tengan paz, te ruego por los corazones que el día de hoy vengan así, con temor, turbados, cargados, que puedan escuchar tu tierna voz diciendo, hey, ten paz, yo estoy aquí, yo estoy contigo, entonces ten paz. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.